Hola, muy buenos días. Soy Luis Caicedo, estudiante de Comunicación Social de la materia Introducción a la Investigación. Hoy les vengo a comentar un poco sobre las escuelas de comunicación que actualmente existen. Damos inicio por la Escuela de Estudios Culturales. La Escuela de Estudios Culturales nació en Inglaterra, eso de los años 50. Se centra en cómo los programas de televisión, películas, música y otros medios de comunicación influyen en la forma en que pensamos y nos comportamos. Por ejemplo, si un programa de televisión utiliza palabras muy de Cali, muy locales, es muy probable que una persona de Bogotá no pueda entender esa información. El caso es que dependiendo de la cultura, así mismo se transmite un mensaje. Por siguiente tenemos la semiología, también llamada semiótica, que es el estudio de los signos y símbolos. Su origen es al comienzo del siglo XX y un ejemplo claro de esto son las señales de tránsito que nos emiten un mensaje que tiene un impacto en nuestro comportamiento y nos permite actuar de tal manera. Tenemos la teoría del conductismo y/o de efectos limitados. Se centra en el impacto directo a los medios de comunicación en el comportamiento humano, sugiriendo que los medios puedan influir en las personas de manera predecible. Un ejemplo sería como la repetición constante de ciertos mensajes a través de los medios pueden influir en la información y actitudes de comportamientos. Que claro, muchas veces falla esta teoría, esta escuela. Tenemos por siguiente la teoría de los efectos. Nace el estudio de importantes sociólogos Max Weber, Emily Durkheim y Max Horkheimer. Básicamente lo que hace esta escuela es crear un efecto en las personas, específicamente en las emociones según el contenido que se emite. Ejemplo, muestra una noticia de sangre y muertos a una persona. Eso tendrá un efecto en los sentimientos de dicha persona, actuará de manera diferente, física y mentalmente, puede ser con miedo, impacto, entre otros factores. Quizá incluso la persona tiemble o haga gestos. También tenemos la Escuela de Frankfurt. Fue fundada en Alemania, en la ciudad de Frankfurt, en 1923. Un ejemplo sería el análisis crítico de la industria cultural y el papel de los medios en la reproducción de desigualdades sociales. Además, su enfoque en el estudio de cómo los medios moldean las percepciones y comportamientos individuales y colectivos ha tenido un impacto duradero en la teoría de la comunicación y los estudios culturales. Va muy de la mano con la escuela de los efectos. Tenemos la teoría crítica. Se refiere a un enfoque que busca entender y cuestionar las estructuras de poder presentes en los medios de comunicación y la cultura general. Esta teoría se centra en analizar cómo los medios y la comunicación pueden perpetuar desigualdades y dominación, así como en explorar formas de resistencia y cambio social a través de la comunicación. Tenemos por siguiente la teoría estructural funcionalista. Esta fue desarrollada por Harold Laswell en 1948. En ejemplo sería el análisis de cómo los medios de comunicación informan a la sociedad sobre eventos actuales, fomentan la cohesión social al proporcionar temas comunes de discusión y entretenimiento, y contribuyen al mantenimiento de normas y valores culturales compartidos. En resumen, esta teoría resalta el papel de los medios en mantener la estabilidad y el funcionamiento armónico de la sociedad. Tenemos la teoría de la información. Un ejemplo claro de la teoría de la información sería su aplicación en las telecomunicaciones, donde se utiliza para medir la cantidad de datos que pueden transmitirse a través de diferentes canales y cómo minimizar la pérdida de información durante la transmisión. En el ámbito de la tecnología, la compresión de archivos digitales como las imágenes o el audio también se basa en los principios de la teoría de la información para reducir el tamaño de los archivos sin perder calidad. Esto sería un ejemplo como más claro. Tenemos la teoría de la agenda setting. Un ejemplo claro de la teoría de la agenda setting es cuando los medios de comunicación centran su cobertura en un tema específico, como el cambio climático, lo que lleva a que la audiencia considere este tema como relevante y digno de discusión. De esta manera, los medios pueden influir en la atención pública y en las conversaciones sobre temas específicos al priorizar su cobertura mediática. En pocas palabras, se trata de escoger las noticias, se trata como de escogerlas, qué sería mejor para el público, a qué público vamos a llegar. Entonces ese será un ejemplo claro de la agenda setting.
Y por último tenemos la de la aguja hipodérmica. Se encarga de emitir un mensaje con la intención de que la persona se le quede esa información en su vida. Un ejemplo notorio sería cuando un profesor enseña sus conocimientos a una persona, con el fin de que esa información se le inyecte su mentalidad y que esa persona quede con dicha información. Vale, esto fue todo. Esto fue lo que se trabajó en clase con las escuelas de comunicación y la idea era como resumir todas a tal punto de que nos quedara un poco más claro. Muchas gracias.